¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Dios nunca ha ordenado el divorcio. Él odia el divorcio. Malaquías capítulo 2 lo deja muy claro. Pero había una ley en el Antiguo Testamento que decía que si un hombre se divorciaba de su mujer, debía darle a ella un certificado de divorcio. Está en Deuteronomio capítulo 24. Puedes leerlo en los primeros 4 versículos. Pero quiero mostrarte algo relacionado a esto, la forma en que la gente cita las escrituras, porque eso ocurre incluso el día de hoy. Lo que decía en Deuteronomio capítulo 24, verso 1 al 4, era esto: si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y no se especifica lo que es, podría ser una inmoralidad sexual antes del matrimonio, y le da un certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, ella abandona su casa, se va y se convierte en la mujer de otro hombre, y si este último marido se vuelve contra ella y le escribe un certificado de divorcio, y se lo pone en la mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó por esposa, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como esposa, porque ha sido menospreciada, y eso es abominación ante el Señor. Y no traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. ¿Estaba ordenando el divorcio ahí? No, en absoluto. Está diciendo que si un hombre lo hace, se asegure al menos de darle un certificado de divorcio. No la envíe sin él. Pero mira cómo estos fariseos han tomado eso y lo han tergiversado. Y lo hicieron ver como si Moisés lo hubiera ordenado. En el versículo 7, en lugar de que Moisés ordenara darle un certificado de divorcio y la despidiera, lo hizo, darle un certificado de divorcio y despedirla. Pero están dando a entender que Moisés permitió ese divorcio y él no lo hizo. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y Jesús respondió muy claramente en el verso 4. ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Así que la respuesta de todas estas cosas es: ¿cuál era el plan original de Dios desde el principio? Cuando tengas algunas dudas sobre algunas cosas, vuelve al plan original de Dios. ¿Cuál era el plan original de Dios para Adán? En muchas áreas, eso nos da la respuesta. No tenemos el tiempo para examinar todas esas áreas, pero aquí hay una. ¿Cuál era el plan original de Dios para el hombre? ¿Hizo Dios varias mujeres por si Adán se cansaba de Eva, para que pudiera abandonarla y casarse con otras? ¿Y si no estaba contento con una de ellas, podía casarse con otra? No, eso no es lo que Dios planeó para el hombre en un principio. Dios hizo a un hombre y a una mujer. Y eso es lo que dice el Señor. Desde el principio, la forma en que Dios lo hizo fue esta. Y no es cuestión de ser infeliz con lo que Dios te dio. Dios le dio una mujer a Adán y le dijo: esta es tu esposa. Eso fue todo. Ella puede tener debilidades. Bueno, tú también tienes debilidades. Eso es lo que el Señor le diría hoy a cualquiera. Y por lo tanto, ya que Dios hizo eso, también dice allí en el principio, en Génesis capítulo 2, Jesús lo cita en Mateo 19, verso 5. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Solo hay dos. No es cuestión de que se separen, porque ya no son dos, sino uno. Mira lo que dice Jesús: ya no son dos, sino uno. Antes de casarse eran dos individuos. Una vez que se hicieron una sola carne en el matrimonio, se han convertido en uno. Ya no son dos. Y por tanto, si Dios los ha unido, que el hombre no los separe. Que nadie separe lo que Dios ha unido. Cualquier persona que se interponga entre marido y mujer es un agente de Satanás. No tengo ninguna duda de eso. Cualquiera, puede ser un suegro o una suegra. Si se interponen entre el esposo y la esposa, son agentes de Satanás. Si un padre o una madre se interponen entre un esposo y una esposa, son agentes de Satanás. Si un hermano, vecino o pastor se interponen entre un esposo o esposa, es un agente de Satanás. El trabajo de todo verdadero siervo de Dios es acercar a los esposos el uno al otro, no interponerse entre ellos.
Se te permitirá interponerte entre un hombre y su hijo, si el hombre es rebelde y el hijo quiere ser fiel a Dios, pero nunca entre un hombre y su esposa. Supongamos que un esposo es idólatra y la mujer es una verdadera creyente. ¿Qué debes decirle? ¿Sepárate de él? Por supuesto que no. Ella no tiene que inclinarse a los ídolos de su esposo, porque hay una autoridad por encima, que es Dios, pero tienes que someterte a él como a tu esposo. Eso es lo que le diría a todas las esposas. Y así Jesús les dijo, donde quiera que se casaran, ya sea en un templo, una mezquita o en el tribunal, en cualquier lugar, donde quiera que se hayan casado legalmente, ellos están unidos por Dios. No solo los matrimonios cristianos son aceptados por Dios, todo matrimonio es aceptado por Dios. Entonces ellos dijeron, ¿por qué mandó Moisés a darle carta de divorcio y despacharla? Han tomado la mitad de la verdad allí en Deuteronomio capítulo 24. Es el mismo hombre que había decidido echarla. Moisés no ordenó al hombre que la echara. Ese hombre no quería a esa esposa y la despidió. Moisés dijo, en caso de que hagas eso, dale un certificado de divorcio. Y Jesús dijo, es por la dureza de sus corazones que Moisés les permitió divorciarse de vuestras mujeres. Pero ese no era el propósito. Así que vemos que en el tiempo del Antiguo Testamento el corazón de la gente era duro, no era blando. Solo podría ablandarse cuando viniera el Espíritu Santo. Dios escribió sus leyes sobre rocas. Es como si le dijera a los seres humanos, ni siquiera puedo escribir mis leyes en sus corazones. Sus corazones son más duros que estas rocas. Puedo escribir mis leyes en estas rocas, pero no en sus corazones. Sus corazones son duros, pero hay una promesa en Ezequiel. Dios dice, quitaré ese corazón duro. Ezequiel 36, verso 26 en adelante. Y te daré un corazón blando, y pondré mi espíritu allí. Así que ahora eso tiene lugar, ahora que estamos viviendo en la era del Espíritu Santo. Cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra mujer, verso 9, comete adulterio. No cabe la menor duda. Si te divorcias de tu mujer y te casas con otra, cometes adulterio. Eso está muy claro. Y eso es muy importante. Y los discípulos dijeron, si ese es el caso, si la relación del hombre con su mujer es así, que nunca puede dejarla, entonces es mejor no casarse, porque deben haber visto muchos matrimonios infelices. Y dijeron, wow, es muy duro casarse si nunca puedes deshacerte de ella. Y él dijo, eso es todo. Pero quedarse soltero, dijo Jesús, no es algo que todos los hombres puedan aceptar, sino solo aquellos a quienes se les ha sido dado. Ahora, hay una cosa muy clara en lo que se refiere al divorcio, y es que Dios lo odia. No es la voluntad de Dios. Y si una persona se divorcia de su esposa, excepto por una razón, infidelidad. Porque en la infidelidad, si una esposa ha dado su cuerpo a otro hombre, entonces ella ha roto ese pacto de una sola carne con su marido. Y si eso se rompe, entonces Jesús permite el divorcio. Pero esa es la única razón por la que permitió el divorcio. Nunca lo permitió por ninguna otra razón. Y así, cuando encontramos cristianos divorciándose a diestra y a siniestra hoy en día, podemos ver hasta qué punto el cristianismo se ha alejado de Dios. Cuando vemos líderes cristianos en los púlpitos que son hombres divorciados, podemos ver hasta qué punto el cristianismo se ha alejado de Dios. No estoy diciendo que una persona divorciada no puede ser restaurada a la comunión con Dios, pero no se le puede dar la responsabilidad de un anciano o pastor porque su testimonio es malo, porque se divorció de su mujer. Así que es muy importante tenerlo en cuenta en nuestros días, cuando los estándares se están rebajando en todas partes. Y así les dijo, no todos los hombres pueden aceptar este precepto de permanecer solteros, sino a algunos a quienes se les es dado. Y luego dice que hay eunucos que nacieron así. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que han elegido permanecer solteros, por así decirlo, para el reino de los cielos. Solo alguien que es capaz puede aceptar esto. El apóstol Pablo era una de esas personas que se sentía con la gracia de permanecer soltero sin quemarse. Y dice en 1 Corintios capítulo 7, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Así que si un hombre está ardiendo en deseos sexuales que no puede controlar, entonces eso significa que no está llamado a una vida de soltero.
Pero si no ardes en pasión sexual, estás llamado a una vida de soltero. Tal persona puede elegir una vida soltera, porque no arde con pasión sexual. Pero si hay un ardor de deseo sexual en su interior, lo cual eso es algo normal, eso es un indicio que debe buscar el matrimonio.